¿Qué tal? Buenas noches. Hablamos en el Cantabria de cerca de esta semana de un problema o una amenaza que se cierne en Cantabria, pero que es extensible a todo el territorio nacional. Hablamos del absentismo laboral y para hablar de ello nos ceñimos a unos datos que a principios de verano puso encima de la mesa una entidad, la Mutua Montañesa, precisamente en un foro que reunió a empresarios para hablar de eso precisamente, una amenaza, un problemón, se dice en términos coloquiales, que no solo se ciñe a nuestra región, sino a todo el territorio nacional. Para ello damos ya la bienvenida a nuestro plató en este jueves al director gerente de la entidad Mutua Montañesa, Alberto Martínez. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, hemos situado el tema de la noche, pero para quien no está familiarizado con esto de las mutuas, quizás haya que romper una lanza y empezar explicando qué es Mutua Montañesa en Cantabria a nivel general y de qué se encarga y quién compone una mutua. Bueno, la Mutua Montañesa, que es de quien puedo hablar más directamente, es una entidad fundada en Santander hace 119 años, el año que viene cumpliremos 120 años, y es una de las 18 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que existen en este país, ¿no? Es un concepto que surgió recién entrado el siglo XX, en este caso en 1905, y que se basaba en la mutualización del riesgo del accidente de trabajo de los trabajadores, ¿no? Entonces lo componen 340 personas, Mutua Montañesa. Están el 40% más o menos de los trabajadores que trabajan en Mutua Montañesa trabajan en Cantabria, mientras que el 60% trabaja fuera de España. Tenemos 18 delegaciones fuera de España: Extremadura, Cataluña, Madrid, Galicia, Castilla, Murcia, prácticamente en todo el territorio nacional. Asociación de empresarios sin ánimo de lucro. Sí, nosotros no tenemos ánimo de lucro, es decir, nuestros ingresos provienen de una parte de las cotizaciones que hacen los empresarios y los trabajadores a la Seguridad Social. Con eso nos retribuye una parte de la Seguridad Social, y con eso nosotros contribuimos con todos los costes de prestaciones, todo el diagnóstico, recuperación y todo lo que hacemos para mejorar la salud de los trabajadores en el entorno laboral. Por aterrizar al objeto en cuestión de la entrevista de esta noche, el absentismo laboral, hablábamos antes de empezar esta entrevista, pues que es una palabra que tiene unas connotaciones ya de por sí negativas, una palabra que se ha pervertido, porque cuando pones encima de la mesa el absentismo, todo el mundo nos viene a la cabeza un trabajador que de repente se levanta un día por la mañana y no quiere acudir a su puesto de trabajo, pero hay que hablar de un problema multifactorial y en el que, como decíamos en la introducción, hay que afrontarlo de manera transversal, que no tiene causa-solución. Es así como dices, ¿no? Muchas veces el término se ha pervertido y cuando se utiliza coloquialmente el término absentismo, todo el mundo piensa que es un trabajador que, pudiendo ir a trabajar, no quiere, ¿no? Y realmente no es así. Es decir, la definición exacta del absentismo es la ausencia de un trabajador no prevista en su puesto de trabajo, ¿no? Y esto puede deberse a muchos factores. Algunos pueden ser fraudulentos, pero es la mínima parte. Más del 80% de la ausencia de los trabajadores a su puesto de trabajo proviene de una patología que ha sido diagnosticada por un facultativo, sea del Servicio Cántabro de Salud, en este caso en Cantabria, o sea de una mutua. Entonces tiene una patología, ¿no? Y esa es la parte más importante. Entonces, muchas veces esto que comentabas lo solemos explicar por hacer un poco de pedagogía, ¿no? Y explicar que realmente no es así. Fraude puede existir, como en toda conducta humana, pero en una proporción muy pequeña, ¿no? Y en esas cifras en las que luego entraremos ya de lleno, son cifras que preocupan, que cada vez más ponen en peligro la supervivencia de muchas empresas. Digamos que una empresa tiene que tener un músculo determinado, mínimo, para poder hacer frente a este factor, ¿o no es para tanto el problema? Es un problema complicado. Nosotros siempre solemos explicar que el problema tiene diferentes dimensiones, como comentabas hace un momento, ¿no? El principal perjudicado por el tema del absentismo laboral, obviamente, es el trabajador, ¿no? que tiene una patología que tenemos que diagnosticar de una forma rápida entre todos, los que tenemos competencia para tal, tratarlo y rehabilitarlo y que vuelva a estar en las mejores condiciones posibles y en el menor tiempo posible, que seguramente es lo que agradece el trabajador, ¿no? Luego, como comentabas, el entorno empresarial en España es un entorno fundamentalmente pyme,
Es decir, todos podemos pensar en una empresa grande que tiene un músculo pero realmente la media de trabajadores en una empresa en España son 3, 4 trabajadores, ¿no? Si nosotros asimilamos un poco el concepto de una peluquería, por así pensarlo, y tiene 3 o 4 trabajadores, pues una baja de un trabajador nos hacemos a la idea del impacto que tiene pues en la calidad de servicio que puede dar a sus usuarios, a la facturación que va a tener y al impacto que puede tener en el futuro, ¿no? Entonces, es verdad que el absentismo puede ser mejor llevado en una empresa grande. Pero aquí encontramos otro problema, y es que muchas veces, y tenemos en Cantabria casos, son empresas que fundamentalmente son multinacionales. Entonces, cuando es una multinacional, la capacidad de decisión no está en Cantabria, está fuera de Cantabria. Y entonces las inversiones se van moviendo, pues casi como en el mapa mundi este que veíamos, van colocando inversiones. Entonces, en el momento en el cual el problema de productividad y competitividad de la industria grande, por así decirlo, o de la empresa grande, pues empieza a ser perjudicado, pues siempre existen las decisiones de mover cargas de trabajo a otros sitios con la afectación que eso tiene en trabajos en la comunidad, ¿no? Esto, o sea, por un lado hay un impacto importante en la grande y no veamos el impacto que tiene en las pequeñas, ¿no? Que es brutal. El tamaño en este caso para el problema al que estamos haciendo referencia, por tanto, importa. En el caso de hablar de sectores, Alberto, ¿podríamos decir que hay sectores que se llevan la palma en esto del absentismo laboral? Sí, hay sectores que tienen unos índices de absentismo mucho más altos que otros sectores, ¿no? Lo solemos explicar en el Observatorio de Absentismo Laboral de Mutua Montañesa. Hay sectores que suelen estar en todos, cada vez lo hacemos cada cuatrimestre y suelen ser constantes porque siempre están. Aquí hablamos del sector de reciclado de residuos, mucho sector de residencia de ancianos, industria de alimentación. Hay otros que se van moviendo, adelantan posiciones o retrasan, la construcción, la industria metalúrgica. Bueno, son sectores que, la función pública también, son sectores que suelen tener unos índices de absentismo más altos que la media, ¿no? De la presentación de estos resultados a los que hemos hecho referencia, han pasado 2 meses, se ponía el acento en que quizás el verano pues relajara un poco estos niveles. No sé si a fecha septiembre esos datos tienden a mejorar en parte o hay que esperar a final de año para ofrecer un balance más o menos positivo. No, bueno, no avanzan en positivo. Y las cifras que presentamos en el observatorio hace un par de meses correspondían al cierre del año 2023, ¿no? El mes que viene presentaremos ya las cifras, que todavía no las tenemos cerradas, pero las cifras de este primer cuatrimestre del año, y en este caso vamos a ver que existe un repunte. Es decir, hay 2 vertientes en el absentismo, como decíamos, en la ausencia no prevista de un trabajador en su puesto de trabajo porque tiene una patología, y hay 2 vertientes. Una vertiente es que esa patología pueda ser derivada de un accidente de trabajo, pues ha tenido un problema con la maquinaria que está haciendo, o un accidente in itinere o un inmission, que esos son accidentes de trabajo, porque es causa exclusiva y causal relacionada con el trabajo, ¿no? En este caso, en el caso del accidente de trabajo y la incapacidad temporal, ya lo que notamos es que parece haber tocado techo porque ya está bastante plano, ¿no? Los crecimientos son limitados. Históricamente, desde el COVID veníamos con unos crecimientos que eran conexos con el incremento de afiliación a la Seguridad Social, con lo cual, bueno, más población trabajadora, en la misma proporción crece el accidente de trabajo, pero bueno, parecía estar controlado. Sin embargo, la otra vertiente son las contingencias comunes, que son las ausencias no previstas del trabajador de su puesto de trabajo por una patología que no tiene que ver con el trabajo. El que está haciendo pádel y se lesiona no siendo profesor de pádel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en este caso, en este tipo de patologías, sí que vemos que desde la pandemia se ha disparado y lo mismo que decíamos que en esta parte que llevamos del año el accidente de trabajo está más controlado, las contingencias comunes siguen disparadas en incidencia, ¿no? Entonces, este es el problema que tenemos, que desde la pandemia la parte de contingencias comunes pues en incidencia pues está disparada, ¿no? Afectando a más trabajadores, afectando a los compañeros de esos trabajadores, afectando obviamente a sus empresas porque van a tener menos trabajadores disponibles para realizar el trabajo, y acabamos de hablar del tamaño medio de empresa y la afectación que tiene. Afecta también al Servicio Cántabro de Salud porque al final en contingencias comunes la competencia del diagnóstico, el tratamiento y la recuperación es competencia del Servicio Cántabro de Salud, que ya afronta una situación complicada de falta de médicos y de incidencia, no de trabajadores, pero sí incidencia
de la población en general mucho más abultada desde la pandemia, y obviamente esto impacta también a las cuentas de la Seguridad Social y a todos como país, ¿no? El endeudamiento que tenemos en parte se debe a este tipo de factores. Sí, pero llama la atención, Alberto, que siendo la mayor parte del tejido empresarial en Cantabria pequeñas y medianas empresas que tienen que mirar su cuenta de resultados un día sí y otro día también, que una parte importante de su beneficio no se tenga que ir para hacer frente a este problema, no debería preocupar solo al empresariado, debería ser un tema que se plantee como se quiso hacer en ese foro precisamente al que acudieron representantes del gobierno regional, como un aspecto que hay que abordar de manera urgente, pero no solo desde la pequeña empresa que al final tiene muy poco margen de maniobra. Habrá que tomar medidas de más alcance. Así es lo que dices, que lo que pretendíamos con el observatorio era poner en valor que esto no es una cuestión específica de trabajadores y empresarios y el resto del mundo separado, ¿no? Sino que afecta, como decíamos, a todo, al servicio público de salud, del cual pues somos beneficiarios toda la población, afecta a la Seguridad Social, que es la misma caja que las pensiones, con lo cual nos está afectando a todos y está afectando pues a las cuentas del propio país, ¿no? De España, con lo cual al final la afectación es grande. Por eso decimos siempre que estas dinámicas que hay que tratar de visualizarlas desde el punto de vista de todos los ángulos y desde el punto de vista de la propia sociedad civil, ¿no? Con decisiones que tienen que ver con los empresarios, con los sindicatos, tienen que ver con los gobiernos, porque la gestión del absentismo recae en diferentes entidades, recae en el Gobierno de la Nación por la parte de seguridad social que tiene, que es una competencia estatal, recae en los servicios públicos de salud, que son los competentes del tratamiento de las contingencias comunes, que recaen en 18 gobiernos autonómicos, y luego también pues esto tiene afectaciones en el INS, tiene afectaciones obviamente en el Ministerio de Función Pública, en el Ministerio de Sanidad, o sea, hay una amalgama de organismos públicos que complica la gestión del absentismo, donde todos estamos haciendo, nosotros las mutuas somos parte de ello también, nosotros hacemos todo lo que podemos, pero al final estamos con unas dinámicas que superan todas las expectativas que había en el 2020, ¿no? Con lo cual esto ha tenido un boom que al final es difícilmente gestionable en términos razonables, ¿no? Se hace lo que se puede y a mí me consta el esfuerzo de los funcionarios públicos, del Ministerio, de lo que hacen los trabajadores de mi mutua y los de las demás mutuas que lo conozco, lo que hace el INS, lo que hace la Tesorería, lo que hace la Consejería. Soy testigo directo de todo el esfuerzo que están haciendo en la Consejería de Salud, en el Servicio Cántabro de Salud, y nosotros tratamos de apoyar todo lo que hacen. Son esfuerzos muy complicados, por eso estas dinámicas hay que gestionar desde el punto de vista de sociedad civil, gobiernos, una dinámica fuera de lo que es el entorno de empresarios y sindicatos, ¿no? Como las mutuas, como agentes colaboradores, nos decías ahora de la Seguridad Social, supongo que tenéis acceso al nivel de colchón con el que se contaba antes para hacer frente al absentismo laboral y el que es necesario dedicar ahora. No sé, Alberto, si nos puedes poner pues un poco en antecedentes de cómo era antes y a lo que nos vamos enfrentando cada mes que pasa. Bueno, al final las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y en este caso, en el caso de Mutua Montaesa, somos entidades sin ánimo de lucro, es decir, nosotros al final con el resultado que generamos en un año dotamos unas reservas que son obligatorias por ley y el exceso de esas reservas lo devolvemos al sistema de Seguridad Social para que pueda ser utilizado de nuevo por el sistema, ¿no? En condiciones normales, pues prácticamente tampoco tenemos una retribución que nos venga de las cotizaciones sociales que permita cubrir todo este hueco. Ahora mismo la situación es de un tremendo déficit en el tema de las contingencias comunes que complica las cuentas, obviamente, de las mutuas y de la Seguridad Social en general, ¿no? País Vasco, Asturias, Canarias son regiones que encabezan ese ranking para mal en cuanto a absentismo laboral. En Cantabria estamos mal, pero hay gente que está peor. No sé si hay una serie de factores en todas ellas que les llevan a encabezar ese mal listado. Sí, yo diría que como comportamiento humano que es y encima en sociedad es difícil establecer relaciones causa-efecto. Es decir, no. Por ejemplo, podemos decir, si hay más médicos, ¿bajaría el absentismo? No tiene por qué, ¿no? Puede ocurrir, pero hay muchos factores, ¿no? El factor de ubicación geográfica que determinas
pues es difícilmente explicable, pero es verdad que en el norte, en este caso quitando Canarias que decías, pero en el norte generalmente, históricamente, siempre la incidencia de absentismo laboral ha sido más alta que en el sur, ¿no? No lo explica directamente porque, por ejemplo, Aragón es una comunidad autónoma que tiene un tejido industrial importante y, sin embargo, sus datos de absentismo pues no son tan malos, ¿no? O sea, hay excepciones. Este es uno de los factores que sí que tienen en cuenta. Cantabria generalmente no ha tenido niveles de absentismo por debajo de la media nacional. Siempre ha estado, pues en algunas veces está Asturias, otras veces baja un poco más, País Vasco, Navarra, Cantabria. Siempre este entorno es un entorno de absentismo relativamente alto comparado con la media nacional. Y en el polo opuesto, en esas regiones donde es más sencillo encontrar un empleo, ¿hay una relación directa entre que hay más empleo, la tasa de empleo es mayor y por tanto la de absentismo es menor? La hay. Si establecemos una relación histórica buscando una correlación entre las cifras de afiliación a la Seguridad Social y las cifras de absentismo laboral, pues es verdad que la correlación es alta. Es decir, más afiliación genera mayor absentismo laboral. Esto estudiando la serie histórica se ve. Son datos escalofriantes. Hasta abril, más de 228 millones de jornadas perdidas. Al final llegas a la conclusión de que yo me preocupo leyendo esos números y quien tiene que acotar el problema realmente se está preocupado en los organismos. Sí, yo creo, por lo menos con las conversaciones que tenemos con todos los organismos, la verdad es que existe un grado de preocupación alto, ¿no? Las cifras que damos del año pasado, por relativizarlo y establecer un marco mental, el número de jornadas perdidas por trabajador era de 16. Entonces pensemos un poco y pongamos el marco mental en esa empresa pequeña de 3-4 trabajadores, esa peluquería, esa panadería, ese entorno. Imaginemos que con 3 trabajadores, que cada uno de ellos tiene una media de bajas laborales con una duración de 16 días de media. Imaginemos el impacto que tiene eso en la calidad de servicio que se da, en el resultado de la propia pyme, de la empresa pequeña, e imaginamos un poco, si esto lo llevamos a escala mayor, es que decíamos la otra dimensión de la empresa multinacional, cuando estas empresas multinacionales van a sus matrices a explicar resultados y lo comparan con otros países donde el absentismo es menor, pues rápidamente uno puede establecer que puede acabar generando impactos sociales mucho más allá que el propio de la empresa, ¿no? Por aterrizar ya hechos concretos, cuando se celebró ese foro con miembros del Ejecutivo, la COE, se marcó como una hoja de ruta en la que trabajar cada uno desde sus departamentos. ¿Cómo va, Alberto? Pues la verdad es que va bien, o sea, se va manteniendo colaboración. Nosotros tenemos una colaboración muy continua y muy abierta y muy franca con el Servicio Cántabro de Salud. Nos consta todas las acciones que están tomando tanto en la Consejería de Salud como en el Servicio Cántabro de Salud para tratar de gestionar el problema dentro de su ámbito de competencia, porque como decimos, sí que lo tienen desde el punto de vista de la gestión de las patologías en la contingencia común, pero sin embargo también hay toda la normativa de seguridad social es normativa estatal, con lo cual, bueno, me consta también que en el Ministerio están haciendo todo lo que pueden por tratar de gestionar el problema de la mejor forma. Es decir, hay sensibilidad con que es un problema muy importante y es un problema de país en estos momentos, y me consta que todos andamos trabajando y buscando la colaboración. En nuestro caso, en Mutua Montañesa, la colaboración con el Servicio Cántabro de Salud para ayudar en todo lo que podemos. Teniendo en cuenta que aquí en Santander disponemos de un hospital, pues es tratar de colaborar para ayudar al Servicio Cántabro de Salud, no solo en la faceta de población trabajadora, que lo hacemos, sino que en lo que podemos ayudarles en esa faceta, desahogamos un poco en lo que podemos al sistema para atender al resto de la población, ¿no? Se habla mucho, hablas ahora mismo de ese hospital en diferentes debates públicos de la importancia de reducir las listas de espera. En este tema del absentismo laboral, tiene mucha importancia también estas listas de espera que sean más o menos elevadas, porque son trabajadores que al final están a la espera de recibir una intervención, por ejemplo, mientras están de baja. Eso tiene una incidencia directa en la tasa de absentismo. Por supuesto, al final el hecho de las listas de espera en contingencias comunes, especialmente donde la competencia es de los servicios públicos de salud, pues el tiempo que el trabajador está esperando un diagnóstico es un tiempo que siempre decimos que yo no soy médico, pero siempre decimos que lo antes que se diagnostica una patología, lo antes que se pone a trabajar en la solución del problema, lo más que más que tardas en diagnosticarlo, más complicado es el tratamiento, ¿no? Entonces, en este caso, las listas de espera, en la cual vemos que en los últimos tiempos están creciendo en todos los servicios públicos de salud, en Cantabria son bastante altas, influyen de manera decisiva en este entorno, pero es verdad que estas listas de espera son el resultado de varias cosas. Primero,
que a nivel de sociedad tenemos mucha más incidencia de patologías que antes de la pandemia. 2, que no nos encontramos ahora con un número de médicos adecuado, es decir, no se consiguen médicos. Por otro lado, también que los médicos tienen movilidad, se pueden ir fuera de España, se pueden ir a otras comunidades y el entorno es complicado. Por otro lado, también estamos en una comunidad autónoma que va envejeciendo y todos sabemos que cuando envejecemos tenemos más patologías, ¿no? O sea, estamos en un entorno que a mí me consta... Luego, por ejemplo, hay dinámicas que cambian mucho y hacen que las afectaciones sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, el tema psicosocial, que es un tema que está tomando relevancia y está creciendo cada vez más como una de las causas del absentismo laboral, pues claro, necesita más psicólogos y más psiquiatras de lo que hace unos años necesitabas, ¿no? Y estas son carreras muy especializadas dentro de medicina que tampoco tienen el nivel de profesionales que es muy difícil conseguir en estos momentos profesionales sanitarios, ¿no? Ahí precisamente iba la siguiente de las preguntas, porque la pandemia del COVID nos dejó muchos aprendizajes y en esto del absentismo también el tema del COVID y de la salud mental de los trabajadores creo que tiene un peso importante. Desde luego, si habíamos hablado que las patologías en el absentismo laboral habían crecido mucho desde el COVID, la que más ha crecido con todas, cuando segmentamos un poco el tipo de patologías, es la psicosocial. Ahora mismo, lo había mirado los datos, yo creo que ayer o antes de ayer, prácticamente de todas las bajas que tenemos en Mutua Montañesa, el 17%, que es la segunda causa. Después, obviamente, la primera es la traumatológica, la segunda es la psicosocial, ¿no? Está teniendo unos índices de incidencia en Mutua Montañesa y en el resto de la sociedad, y cuando hablo con mis compañeros de otras mutuas, pues también un nivel de incidencia muy, muy alto. O sea que está, y la tendencia es muy creciente, es decir, esto no vemos freno, con lo cual esto se va a convertir en una de las patologías más importantes en el futuro en el entorno laboral. ¿Alguna propuesta específica que haya encima de la mesa ya a día de hoy para tratar de atajar el problema y por la que hayan entrado los diferentes agentes que tienen algo que decir en la materia? Pues se está trabajando, yo creo que ahí importa mucho el tipo de empresa, el tipo de gestión del liderazgo que existe en esa empresa. Vemos, por ejemplo, que en empresas donde existe cierta conflictividad laboral aumenta el absentismo psicosocial. Vemos, sin embargo, que en empresas donde hay una cierta cogestión en el sentido de que se considera a los trabajadores en el modelo de gestión, se les empodera, se les da dentro de lo que es razonable en una empresa, pero que se sienten partícipes de esa empresa y están más comprometidos, ahí los niveles de absentismo laboral caen. O sea, vemos dinámicas que tienen mucho que ver con la forma de gestión de la empresa. Eso sí que es verdad. Viendo que es un problema escalofriante, no sé por qué se ha tardado tanto en actuar. Desde tu punto de vista, te lo pregunto a título personal, ¿qué lectura hacemos de un problema que al final en los números de una empresa es tan relevante y sin embargo ha pasado durante mucho tiempo ahí de pasada y solo cuando, entre comillas, ya no tenemos mucho margen de maniobra, nos echamos las manos a la cabeza? ¿El porqué de esta forma de funcionar? Mira, yo diría, en la experiencia que he tenido un poco con este tema, era el séptimo observatorio de absentismo que hemos hecho, que son 4 meses. 28 meses llevamos poniendo encima de la mesa este tema, ¿no? Hace 18 meses, hace más de 2 años y medio, cuando un día me acuerdo que hablé con Enrique Conde, que era el presidente, sigue siendo el presidente obviamente de COE-CEPIME, y hablamos de este tema que nosotros estamos viendo ya indicadores adelantados que decían que esto iba a crecer mucho, ¿no? La verdad es que lo que encontramos fue comprensión y, oye, pensamos tenemos los datos de Cantabria, podemos extrapolarlos muy fácil a toda la población de Cantabria, podemos poner en valor lo que está pasando, explicar las dinámicas. La verdad es que la acogida fue bastante buena. Yo también quiero decir que si ponemos la perspectiva desde la pandemia hasta aquí, hasta este momento, y nos ponemos en la óptica de una empresa de Cantabria, pues los impactos que ha habido han sido muy fuertes. Hemos tenido el impacto de la pandemia, que ha sido un impacto brutal a nivel de empresa, ¿no? Y de trabajadores, por supuesto. Si luego seguimos, nos acordamos que poco después vino la invasión de Ucrania y la guerra en Ucrania, que disparó los precios de la energía, ¿no? Y yo tenía conversaciones con empresarios de aquí de Cantabria, metalúrgicos, donde me decían, o de alimentación, que me decían que los costes se había disparado, los de la energía, que casi tenía que parar las máquinas porque no les rentaba, ¿no? Perdían dinero, entonces mejor apagarlo porque perdemos dinero, ¿no?
poco después vino el tema de las materias primas. Se disparó todo con el precio del... que ha sido un cúmulo. Entonces, claro, al final uno en la dinámica de empresa va viendo los impactos y cuál es el impacto mayor, ¿no? Y es verdad que cuando ya esos impactos se van mitigando y lo que nos queda es un poco el de la inflación, es cuando emerge, y encima esta dinámica ha venido en crecimiento, entonces es cuando ya todo el mundo dice, oye, que ya no acabamos de solucionar el problema anterior y estamos con otro ya mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, sí que tengo que decir que yo en las conversaciones que he tenido con bastantes empresarios aquí en Cantabria y muchos trabajadores también son conscientes de que este es un problema desde hace tiempo, ¿no? El salario, el que se haya subido el salario mínimo interprofesional, ¿está siendo un estímulo para el absentista en este caso? No tiene una relación así muy directa, ¿no? No le veo un impacto. Sí podíamos, a nivel de empresa, bueno, las empresas podrán decir un poco lo que les impacta o lo que no les impacta. Desde el punto de vista del absentismo, que esto ayude a aumentar o reducir el absentismo, hombre, si el trabajador está mejor pagado, bueno, pero sería ya una causalidad muy... O sea, relación directa no hay, ¿eh? Y a tu juicio, ¿qué ingredientes, qué componentes tiene un entorno laboral saludable que al final es el marco en el que parece que nos deberíamos de mover para hacer que estos números en cuanto a absentismo laboral fueran en caída? Mira, yo diría que es un modelo de empresa en el cual la prevención de riesgos laborales sea muy importante, porque muchas veces el debate sobre el absentismo tampoco hay que separarlo del de la prevención de riesgos laborales y lo de la siniestralidad laboral, ¿no? Son todos muy conexos. Y yo creo que también incluso habría que meter un cuarto eje, que sería el del modelo de gestión en una empresa que comentábamos antes, ¿no? Si establecemos claramente situaciones en las cuales miramos quiénes son los que mejores datos de absentismo tienen, nos vamos a encontrar a empresas tecnológicas, que son empresas, pues como todas las hemos visto, que casi hablamos que tienen la mesa de ping-pong, ¿no? Igual es un ejemplo extremo, ¿no? Pero donde hay una cierta visión y orientación al trabajador, en el sentido de que el trabajador se siente parte de la empresa, se siente comprometido y se han utilizado fórmulas para conseguir ese compromiso, los niveles de absentismo son más bajos, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que esas dinámicas que incorporan un poco la opinión de los trabajadores, que buscan unas fórmulas no de cogestión, porque al final las empresas tampoco son cooperativas, ¿no? Pero que buscan una cierta comprensión del punto de vista del trabajador en la marcha de la empresa, pues yo creo que son dinámicas que ayudan. Y luego también yo diría que es extraordinariamente importante el tipo de liderazgo que ejercen los mandos intermedios en una organización, ¿no? ¿Mandos intermedios? Los mandos intermedios, sí. Porque al final son los mandos que generalmente pues, están en el día a día y transmiten un poco las decisiones al día a día a los trabajadores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empodera al trabajador? ¿Cómo se le dan herramientas? ¿Cómo se le forma? Todo este tipo de dinámicas son las que ayudan a generar una empresa mejor, muy comprometida con el propósito y por eso es lo que ayuda un poco a que los niveles de absentismo sean mejores, ¿no? Bueno, Alberto, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias por este diagnóstico del absentismo en la región y al final llegamos a la conclusión de que trabajar en reducir precariedad, en conseguir unos entornos saludables mejores en los entornos de trabajo puede ser la fórmula para hacer disminuir este problema. Así es. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Y a todos ustedes. Así finalizamos un nuevo espacio de Cantabria de cerca. Recuerden que volvemos con más contenido la próxima semana. Hasta entonces.